Que el Señor les bendiga, queridos muchachos. Eh, Hoy día comenzamos con un discipulado. Comenzamos con este discipulado, el cual lleva por título "Cómo un joven afirma su camino". Hoy en este tiempo es sumamente importante que podamos comprender qué es afirmar el camino, que podamos comprender por qué Dios nos llama a afirmar nuestro camino, entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, qué es lo que demanda nuestras vidas y cuál es la importancia de estar firmes en este tiempo. Dios nos ha llamado para algo distinto. Dios nos ha llamado justamente para ir creciendo. Pero Dios no nos deja solo en este caminar. Dios siempre nos acompaña, siempre está presente y sobre todo nos deja una guía clara por la cual nosotros debemos caminar, por la cual nos debemos regir y por la cual debemos eh, ir siempre en una dirección. Así que este discipulado, como le decía ya por nombre, como un joven afirma su camino, y esta primera lección, que es la que estamos grabando el día de hoy, se llama y lleva por título ¿qué significa afirmar el camino? Es importante. El texto base con el cual nosotros vamos a partir se encuentra en el Salmo 119:9, para que lo pueda leer en su Biblia, pero en una versión más actual nos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y es viviendo conforme a su palabra. Muchas veces quizás nos hemos preguntado cuál es la receta, qué es lo que debo hacer, cómo debemos ir. Pero Dios nos deja bastante claro a través de su palabra que cómo puede el joven, cómo podemos nosotros en este tiempo, cómo pueden ustedes en este tiempo llevar una vida íntegra, y es vivir conforme a la palabra. Muchas veces pensamos que los estatutos de Dios, pensamos que las reglas y normas que nos dejó Dios son muchas veces quizás difíciles de cumplir y en algunos casos nos puede parecer quizás estricto. Pero cuando estudiamos la palabra conforme a cómo está guiada, cómo la perfección de Dios se ve en estos escritos, nos damos cuenta que con la ayuda de Dios, con la guía de Dios y sometiéndonos justamente a lo que Él nos demanda, es la forma en que lo que nosotros podemos cumplir. Y eso va a traer por consecuencia integridad hacia nuestras vidas. Pero la primera pregunta que nace en este tema es: ¿qué es afirmar el camino? Déjenme decirles, muchachos, que la palabra afirmar significa hacer algo estable, hacer algo sólido, hacer algo firme, algo que resista el paso del tiempo y las circunstancias. Estar firme, muchachos, es realmente estar en un cimiento que es inamovible, que independiente de lo que suceda, lo que pase, independiente de distintas situaciones que nosotros lo vamos a ir viendo a través de este discipulado, vamos a dar cuenta que independiente de todo, el camino, el caminar, el vivir y su forma de vivir deben ser constantes, deben ser sólidas, deben ser estables y por sobre todas las cosas deben ser firmes. El camino simboliza la vida, ¿ya? Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra dirección futura. Por lo tanto, afirmar el camino es vivir de tal manera que nuestra vida esté construida sobre principios que no cambian, en lugares donde en vez de ser guiados por emociones, por sentimientos, por cosas que son pasajeras o por cosas que son del mundo, nuestros fundamentos siempre van a estar en lo eterno, ¿ya? Y eso es sumamente importante que lo podamos comprender en este tiempo y que ustedes lo puedan comprender a cabalidad, que lo puedan comprender realmente
con toda su mente, con todo su corazón. Fíjense que Jesús mismo dice que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Y esto lo vemos, ¿cierto?, en la parábola que se encuentra en Mateo 7, del 24 al 25, donde nos habla que un lugar, una casa construida sobre la arena, ¿cierto?, viene la tempestad, viene el viento, vienen distintas circunstancias y la derriban. Pero sin embargo, una casa que está edificada sobre la roca, van a venir tempestades, van a venir vientos, van a venir la lluvia y no se moverá de aquel lugar, no será derrumbada. De esa misma manera, Dios nos llama a vivir nuestra vida, nos llama justamente a tener nuestros fundamentos sólidos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con situaciones en la vida en que nos van a ser complejos, en donde las situaciones nos van a hacer que las instancias se nos pongan difíciles. Van a haber situaciones en las cuales muchas veces nuestro corazón va a sentir tristeza. Vamos a estar envueltos en situaciones en las cuales muchas veces ni siquiera las deseamos y estaremos pasando. Pero sin embargo, nuestro fundamento va a estar tan firme que a pesar de que las circunstancias hagan un panorama complejo, sabremos siempre de que Dios está a nuestro lado. Por lo tanto, nada podrá desarmar nuestra fe, nada nos podrá hacer caer. Es cierto, los golpes de la vida muchas veces son muy duros, algunos incluso son difíciles de sobrellevar, pero sin embargo Dios nos está mostrando el camino correcto por el cual nosotros podemos pasar por cualquier situación, sean situaciones económicas, sean situaciones domésticas, sean situaciones de enfermedad, familiares, etcétera. Pero en todo, cuando nuestro firmamento está firme, valga la redundancia, en Cristo, todo lo podremos llevar. Por lo tanto, este pasaje que nos deja el Señor nos muestra que también un joven sabio que afirma su camino es porque decide establecer su vida sobre Dios y su palabra. Por lo tanto, ¿dónde está? Le quiero dejar algunas preguntas para reflexionar. Y es que podamos meditar desde ya sobre qué estamos construyendo nuestro camino. Los que nos estamos reuniendo hemos aceptado a Cristo. Y desde que aceptamos a Cristo empezamos a construir un camino. Comenzamos a pavimentar un lugar hacia donde vamos. Pero, ¿sobre qué estamos construyendo hoy? Y eso es importante que lo podamos analizar en este tiempo, muchachos. Porque trabajaremos en vano si nuestro fundamento no es la palabra de Dios. Trabajaremos en vano si en nuestro corazón no está el amor por Dios. Trabajaremos en vano si nos dejamos guiar por nuestras emociones y sentimientos. Otra pregunta que se me venía justamente en esta sección y en este punto es si es que nuestra vida refleja estabilidad o inestabilidad espiritual. Es importante que nosotros nos examinemos constantemente. Es importante que nosotros meditemos constantemente en la palabra. ¿Estamos realmente siendo intencionales en la búsqueda de Dios? ¿Estamos siendo realmente intencionales en leer su palabra? ¿Estamos analizando correctamente la forma de leer su palabra? Es muy importante porque esa será la forma en que nosotros comenzaremos a construir el camino. Dios nos habla, Dios nos muestra cuál es la forma correcta en la que nosotros debemos vivir nuestro caminar, que, insistiendo,
es el fundamento en la palabra de Dios. Pero fíjese que también nos habla la palabra de Dios en el peligro de caminar sin dirección. Porque el caminar con dirección es un camino de éxito. Es un camino de éxito porque nos llevará a caminar de forma segura, porque sabremos de que en todo Dios estará con nosotros. Como le decía, las circunstancias van a venir, las situaciones difíciles van a venir, pero siempre sabremos que Dios está a nuestro lado. Y lo maravilloso de lo que nos entrega la palabra es que nosotros caminamos con dirección. Pero, ¿qué peligro representa el caminar sin dirección? Y fíjense que encontramos una advertencia que la encontramos en Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y fíjense que Proverbios, en este versículo, nos está haciendo una tremenda advertencia, porque fíjense que nos demuestra lo fácil que es autoengañarse cada uno. Lo fácil que es equivocarse pensando en que estamos bien, cuando en realidad podríamos estar yendo directo a un fracaso o a una vida vacía. Es extremadamente extraordinario como la palabra nos da esta guía cuando la estudiamos de esta forma, cuando la analizamos en profundidad. No sé, es completamente extraordinario. Y fíjense que cuando alguien está guiado justamente por su propio pensamiento, por su propio sentir, por su propia forma de vivir, un joven no tiene la dirección clara. Y eso es importante que lo podamos comprender. Un joven no tiene una dirección clara. ¿Y qué pasa cuando no hay una dirección clara? Fíjense que tengo 3 puntos que son bastante importantes que me gustaría compartir con ustedes. Suele ser manipulado por su entorno. Esto es algo que vemos, es algo que sucede, es algo que he vivido. Por lo tanto, no es lejano a la realidad lo que nos dice la palabra. No la miremos desde tan lejos, sino que realmente miremosla con la cercanía que esto lleva. Cuando alguien no tiene la dirección clara, vive por impulso o emociones. Es muy fácil de repente dejarse guiar por sentimientos, es fácil de repente guiarse por lo que uno piensa, o es muy fácil dejarse guiar quizás por las cosas que hacen los demás, sobre todo de una manera impulsiva, cuando nuestro carácter comienza a tomar el control de nuestras propias vidas. Y fíjense que, como por consecuencia lógica, los 2 puntos anteriores nos llevan a que un joven que está sin dirección clara es más propenso a tomar decisiones apresuradas que terminan en dolor y frustración. Debemos comprender, porque la palabra lo que nos muestra es que cuando nosotros nos comenzamos a guiar solos, a guiar bajo nuestro parecer, bajo nuestros sentimientos y bajo lo que a nosotros nos parece lo correcto, terminaremos tarde o temprano sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Y muchas veces, por no decir siempre, una decisión que está alejada de Dios, por lo general termina en dolor y frustración. Fíjese que hoy día muchos jóvenes creen que seguir su corazón es lo mejor. Pero la Biblia enseña que el corazón es engañoso. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, en donde debemos examinarnos. Esto lo podemos encontrar en Jeremías 17:9, para que también lo pueda buscar y lo pueda leer. Y es por eso que necesitamos una dirección superior. Cuando Jeremías los advierte de que el corazón es engañoso, nos está colocando la alerta, nos está colocando una tremenda señal para que nosotros podamos comprender que el tomar nuestras propias decisiones sin Cristo es una forma equívoca, y no porque simplemente tengamos una corazonada puede decir que vamos por el camino correcto.
Y es por eso que la palabra nos antepone, nos muestra de que nosotros necesitamos una dirección superior. Nosotros necesitamos un lineamiento que sea claro y necesitamos un lineamiento, fíjense, que tenga una visión panorámica de todo y no desde un punto de vista como suele pasarnos a nosotros. Por lo tanto, esa dirección superior debemos comprender que viene de Dios para no perder el rumbo. Otra pregunta para reflexionar, muchachos, señoritas. ¿Alguna vez han tomado una decisión pensando que era bueno y luego se dio cuenta que no lo era? Yo creo que sí. Quizás a todos más de alguna oportunidad nos ha pasado esto. Lo importante es poder aprender y tomar la reflexión de qué sucedió, qué pasó. Y comprender que aquellas situaciones nos pueden servir como aprendizajes para no volver a cometer esos errores. Ahora, lo anterior nos lleva a un tercer punto para poder comprender cuál es el secreto entonces de poder afirmar este camino, de poder construir este camino sólido, este camino firme, este camino que nada lo pueda mover, que como lo decía, a pesar de que vengan circunstancias de distintas índoles, siempre nos vamos a mantener dentro de la brecha del Señor. Sabremos qué pasa cuando nos alejamos justamente y caminamos sin dirección, cuál es el peligro. Pero entonces, ¿cuál sería la receta que nos entrega la palabra para este tiempo? Y quiero tomar el versículo que leímos al inicio, que era Salmo 119:9, porque ese salmo nos dice claramente, es vivir conforme a la palabra. Muchachos, es imposible afirmar el camino sin la palabra de Dios. ¿Por qué? Y les doy 3 razones claras. Porque la palabra de Dios nos muestra lo correcto frente a lo incorrecto. La palabra siempre nos hace esa comparación. La palabra de Dios siempre nos muestra justamente estos dos caminos. Dios, y es algo que nosotros debemos tener muy en consideración. Dios siempre nos va a mostrar las dos alternativas. Lo que significa seguirle y cuál es la consecuencia de no seguirle. Por ejemplo, en este caso, que nos muestra qué es lo correcto para poder afirmar el camino y cuál es lo incorrecto. Lo importante de esto es que Dios ya nos entregó los dos panoramas. Dios ya nos está dando una visión clara, pero la decisión siempre la toma usted, la tomo yo, muchachos. Siempre tenemos que tener eso en claro, porque muchas veces queremos que Dios decida por nosotros, queremos que Dios haga todas las cosas por nosotros, pero Dios no es impositivo, Dios siempre va a colocar la alternativa y siempre nos muestra los dos caminos. Y la palabra lo hace completamente claro y de una manera extraordinaria de tapa a tapa. Nos muestra qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Además, nos enseña a tener dominio propio, a resistir la tentación y a vivir con sabiduría. Como les decía, el corazón es engañoso y muchas veces quizás podemos tomar decisiones simplemente por nuestras emociones. Pero cuando profundizamos en nuestra relación con Dios, cuando profundizamos en la comunión con el Señor y cuando dejamos que el Espíritu Santo tome dominio de nosotros pasamos a tener dominio propio, muchachos. Pasamos a poder tener la capacidad con la que el Espíritu Santo obra en nuestra vida para poder muchas veces frenarnos, para poder muchas veces tomar ese tiempo, esa pausa. Por lo tanto, por eso es sumamente importante y ya va cobrando fuerza el entender que no es simplemente de que una persona sea insistente con que podamos leer la palabra
con que alguien nos esté diciendo constantemente que debemos orar al Señor, que siempre presentemos nuestros planes y esperemos el tiempo de Dios. Porque cuando cultivamos esa relación con Dios y cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en esa forma en nuestras vidas, chiquillos, es cuando comenzamos a tener el dominio propio. Cuando muchas veces no sabremos qué hacer, podremos tomar la pausa necesaria, podemos preguntarle a Dios, podemos orar a Dios y podemos, por lo general, tomar la decisión correcta guiada por Dios. Por lo tanto, la palabra nos capacita a través justamente de esto, de poder tener dominio propio. Y tercero, ¿qué más hace la palabra para poder afirmar el camino? Nos da esperanza y propósito, incluso cuando enfrentamos problemas. Una vida sin Cristo, muchachos, camina sin rumbo. Hay personas que caminan esta vida simplemente alcanzando logros, que pueden estar sacando carreras, pueden estar adquiriendo cosas, pueden estar ampliando su poder económico. Pero yo les aseguro que al final de toda esa vuelta no hay nada que pueda llenar lo que a la vida de una persona le hace falta. Eso provoca emociones pasajeras, provoca alegría quizás que puede durar un instante, un tiempo quizás un poco más prolongado, puede provocar satisfacción, provoca autosuficiencia, pero muchas veces esos sentimientos después con el tiempo se transforman en soberbia, se transforman en descontento y aún así las personas se preguntan ¿para qué? Sin embargo, la palabra a nosotros nos da un propósito, muchachos, nos da esperanza. Quizás a lo mejor nuestras vidas en Cristo no nos van a dar quizás la vida que puede tener una persona secular. Y eso es importante que lo podamos comprender. A lo mejor Dios no nos va a dar la vida justamente de un multimillonario. No estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero quizás no nos va a dar esa vida. Pero eso no va a ser algo que provoque en nosotros frustración o envidia hacia la otra persona. Porque sabemos que nuestro propósito en la vida es distinto. Es predicar la palabra del Señor, es llevar el mensaje a otros, porque el caminar en esta vida simplemente es transitorio para poder llegar un día a la morada celestial, a alabarle y adorarle por la eternidad, a reunirnos con aquellos quienes han muerto en Cristo y gozarnos. Pero por lo tanto, si queremos que más personas puedan llegar, nuestro propósito es ese, muchachos. Quizás en los caminos del Señor pasaremos problemas, situaciones que puedan ser difíciles, como le decía, sobre todo lo económico. ¿Por qué me centro ahí? Porque muchas veces ese es uno de los mayores problemas tangibles de los que enfrentan la mayoría de los cristianos. Problemas económicos, problemas que impactan, que duelen cuando falta alimento, cuando no hay trabajo, cuando las cosas no salen como queremos, cuando muchas veces comenzamos a tener más deudas justamente que beneficios económicos producto de nuestro trabajo. Pero fíjense que Dios nos da esperanza que aún en medio de esos procesos Él estará en medio. Y cuando lo comenzamos a ver de esa forma, sabremos de que podemos estar gozosos aún en la necesidad, porque tarde o temprano Dios obrará. Lo que Él nos está diciendo, que jamás nos desamparará, jamás nos dejará solo. Por lo tanto, ese es nuestro gozo, nuestra esperanza, que a pesar de cualquier situación, Dios sigue estando con nuestras vidas, porque nuestro propósito es completamente distinto al que puede tener alguien en esta vida secular. Qué tremendo, qué tremendo. Por lo tanto, muchachos, comprendamos que la palabra de Dios no es un libro de reglas, es un manual de vida. Miremoslo así, chiquillos. No veamos que la Biblia es reglas y restricciones. No, es un manual de vida. Lo que busca es lo mejor para nosotros, es un crecimiento. Y fíjense que la palabra lo define de una manera tan hermosa,
que nos dice que es una lámpara para nuestros pies. Eso lo encontramos en Salmo 119, 105. Que nuestro camino es el más seguro y más pleno cuando nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Mire, un ejemplo práctico. Imagínense que está arriba de un auto. Usted es el conductor y se encuentra en una carretera de noche. A eso súmele de que no tiene luces y a eso súmele de que no hay señales. ¿Qué sucede en ese caso? Lo más probable es que no sepamos hacia dónde ir. Lo más probable es que no sepamos dónde estamos. Y lo más probable es que no sabemos hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde vamos a llegar. Así es la vida sin la palabra de Dios. Un camino oscuro, un camino lleno de peligros, porque podemos chocar, podemos volcarnos, podemos sufrir las consecuencias, podemos estar heridos completamente solos y nadie nos podrá ayudar. Sin embargo, una vida con palabra tiene una lámpara que ilumina en cada lugar, muchachos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, yo los invito a que puedan mirar primeramente la palabra justamente como este manual de vida. Segundo, que comprendan que los iluminará en cada paso, en cada decisión. La palabra de Dios tiene respuesta para todos, para todo. Todo lo que nosotros podamos tener dudas, Dios tiene una respuesta y tiene una palabra fresca para nuestras vidas. Es importante comprenderlo de esa manera. Pero por sobre todas las cosas nos ilumina en nuestro caminar en medio de este mundo tan oscuro, en este mundo con tan poca claridad, en este mundo que cada vez se está perdiendo más. Dios y su palabra sigue siendo la luz que necesitamos. Pero para que esto pueda suceder, el primer paso que tenemos que tener en nuestra vida es revisar cómo estamos. Debemos revisar nuestro caminar, debemos examinarnos. Fíjense que un principio básico que es: antes de cambiar, debemos reconocer nuestra condición actual. Examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro caminar, examinemos qué es lo que hay en nuestra vida. Porque por eso la Biblia nos llama constantemente al autoexamen. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo hace esta recomendación, entrega este mensaje a los corintios. ¿Para qué? Para que examinaran ellos mismos y se pudieran ver cómo estaban. Por eso el primer paso para afirmar el camino, chiquillos, es reconocer si hay áreas de nuestra vida donde no estamos caminando bien. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos caminando el día de hoy. Cada uno de nosotros sabe en qué condición se encuentra. Pero debemos reconocer si es que lo estamos haciendo mal, si es que estamos ocultando algo, y debemos presentarlo a Dios. Por eso el siguiente punto que les quiero mencionar es que debemos ser honestos con nosotros mismos. No nos engañemos, muchachos. No normalicemos cosas que Dios no normaliza. No normalicemos cosas que Dios no nos ha dicho que son correctas. Seamos honestos con nosotros, con Dios, sin máscara, ¿ya? Y tercero, es pedirle a Dios que nos muestre qué debemos corregir o qué necesitamos corregir para cambiar el rumbo. A lo mejor nuestro autoexamen nos dice que estamos todo bien, bajo nuestro parecer, bajo nuestro pensamiento. Pero pídale a Dios que le muestre qué es lo que debe corregir, qué es lo que debe sacar de su vida,
¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Qué es lo que debe hacer que ha dejado de hacer muchas veces? Por lo tanto, les quiero dejar una pregunta para reflexión, y es: ¿qué áreas de su vida no reflejan un camino firme en Dios? Y otra pregunta que quiero volver a hacer es que se examine y se revise si está siendo intencional en buscar a Dios, o simplemente está siendo un barco a la deriva. Un barco a la deriva puede tener motor y un motor funcional, pero si no tiene sus instrumentos y su ruta clara, navegará sin rumbo. Un barco a la deriva puede que no tenga motor, no tenga forma de impulsar sus movimientos. Por lo tanto, quedará a la merced de la corriente del mar. Los tripulantes no podrán cambiar el rumbo hacia donde la corriente los lleve. Por lo tanto, examinemos y pidámosle dirección clara a Dios. Dios quiere que cada joven camine firme, no perdido, no confundido. Pero fíjense que la clave es poderosa y sencilla, y es vivir según a su palabra. Afirmar el camino es una decisión diaria y con Dios. Siempre es posible tener un camino firme y bendecido si estamos en el lugar correcto. Por lo tanto, muchachos queridos, les insto a que en esta semana puedan comenzar a afirmar su camino, que este discipulado sea de bendición, y que en esta primera instancia comprendamos que para poder llevar una vida íntegra debemos vivir conforme a su palabra. Nos estaremos reuniendo para comentar y seguir con este discipulado. Que sea de bendición y nos estamos viendo.